Cuando un sheriff negro muda a su familia a un pueblo hostil, espera lograr un cambio, pero lo que sufre su hijo y la desgarradora elección del sheriff revelan una realidad mucho más oscura de lo que imaginaban. El sheriff Marcus Evans estaba sentado en el asiento del conductor, con la mirada fija en la carretera mientras su coche se acercaba a la pequeña ciudad de Brooksville. En el asiento trasero, su hijo adolescente, Jordan, miraba por la ventanilla cómo los campos verdes iban dando paso gradualmente a edificios viejos y desgastados y calles estrechas. Su esposa, Cynthia, estaba sentada a su lado en el asiento del pasajero con una leve sonrisa en el rostro, aunque Marcus podía percibir su aprensión silenciosa. Sabía que este cambio representaba un nuevo comienzo, una oportunidad de servir a una nueva comunidad como su primer sheriff negro. Había trabajado duro para ganarse su reputación, pero este papel era más que un simple trabajo, era una oportunidad de generar un cambio. Al pasar por el modesto cartel de «Bienvenidos a Brooksville», Marcus no pudo evitar notar el silencio en el auto, la forma en que su familia parecía prepararse para lo que les esperaba. Miró a Jordan por el espejo retrovisor y captó la expresión pensativa de su hijo. Marcus esperaba que mudarse aquí uniera a su familia, que Brooksville les ofreciera un sentido de pertenencia. Pero también le habían advertido de que esta ciudad era un lugar donde los extraños, especialmente las familias negras, no siempre eran bienvenidos. Llegaron a su nueva casa, una modesta casa de 2 pisos en una calle tranquila bordeada de edificios de la misma antigüedad. Era más pequeña que su anterior casa, con un jardín que parecía necesitar cuidados, pero Marcus se sintió orgulloso de todos modos. Ahora ese era su hogar, un nuevo comienzo. Aparcó el coche, salió y ayudó a Cynthia y Jordan con sus cosas, cada uno de ellos mirando a su alrededor mientras contemplaban el vecindario. Algunos vecinos estaban afuera, en sus porches o jardines, observándolos con ojos tranquilos y curiosos. Marcus levantó una mano en un gesto amistoso, pero su saludo no fue correspondido. En cambio, los vecinos miraron hacia otro lado, con expresiones inexpresivas. Mientras desempacaban, la incomodidad inicial persistía y se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Dentro de la casa, Cynthia intentaba que todo pareciera más familiar, ordenando sus pertenencias y colocando algunas fotos familiares. Pero incluso mientras trabajaban, no podían quitarse de encima la sensación de que los observaban. Desde las ventanas, Marcus podía ver a los vecinos que pasaban, cada uno echando un vistazo a su casa, con expresiones ilegibles. Era como si su sola presencia fuera una intrusión, una adición no deseada a la estructura de este tranquilo y homogéneo pueblo. Marcus se recordó a sí mismo que debía concentrarse en su trabajo. Brooksville era su nueva misión, su nueva responsabilidad, y cumpliría con sus obligaciones independientemente de la bienvenida que recibieran. Pero cuando se puso el uniforme a la mañana siguiente, preparándose para su primer día oficial como sheriff de la ciudad, no pudo ignorar la tensión que bullía bajo la superficie. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener la calma, para imponer respeto a través de sus acciones. Sin embargo, aquí en Brooksville, sentía el peso de su escrutinio silencioso, una barrera que tendría que derribar paso a paso, con cautela. Más tarde ese día, hizo su ronda, saludó a los funcionarios de la ciudad, conoció a algunos de los oficiales con los que trabajaría y se familiarizó con las tranquilas calles de Brooksville. La ciudad tenía cierto encanto, pero percibió la inquietud que lo seguía, las miradas que se demoraban solo un segundo más de lo debido, las conversaciones que se silenciaban cuando pasaba. Era sutil, casi imperceptible, pero inconfundible. Incluso algunos de los oficiales que conoció parecían distantes, sus apretones de manos tibios, sus expresiones cautelosas. Mientras tanto, Jordan se enfrentaba a sus propias dificultades mientras intentaba adaptarse a su nueva escuela. Los pasillos de Brooksville High estaban llenos de estudiantes que habían crecido juntos y que estaban acostumbrados a ver las mismas caras año tras año. Jordan caminaba por los pasillos sintiéndose fuera de lugar, con las miradas de sus compañeros de clase detrás de él. Trató de presentarse, de hacer una pequeña charla, pero las respuestas que recibía eran cortantes, desinteresadas, como si apenas reconocieran su presencia. Una tarde entró en la cafetería de la escuela y se sentó solo, tratando de parecer ocupado con su teléfono. Vio a grupos de estudiantes reír y hablar a su alrededor, ninguno de ellos mirándolo.
trató de sacudirse la sensación de aislamiento, diciéndose a sí mismo que se acostumbrarían a él con el tiempo, que solo necesitaba darle tiempo. Pero los susurros, las miradas de reojo, dejaban claro que era un extraño, alguien que no encajaba del todo allí. Cynthia también tuvo que hacer frente a su propia cuota de miradas frías y actitudes despectivas mientras recorría las tiendas y comercios de la ciudad. En el supermercado, notó que los cajeros parecían menos amigables y apenas establecían contacto visual mientras examinaban sus artículos. Cuando pidió ayuda, le ofrecieron poca ayuda y respondieron en tonos bruscos que la hicieron sentir como si su presencia fuera de alguna manera incómoda. Había esperado una comunidad más amigable, pero la frialdad que sintió por parte de sus vecinos fue imposible de ignorar. Los días se convirtieron en semanas, y cada miembro de la familia Evans se vio obligado a refugiarse en una silenciosa resignación, cada uno luchando contra la sensación de aislamiento a su manera. Marcus adoptó una actitud valiente y mantuvo la compostura mientras se abría paso en su nuevo papel. Se mantuvo profesional, diligente, y trató cada interacción como una oportunidad para demostrar su valía. Pero incluso en su puesto, no podía escapar de las miradas persistentes y las actitudes contenidas de quienes lo rodeaban. Había momentos en los que llegaba a casa, cansado de un largo día, y miraba a Jordan, quien le hacía un pequeño gesto de asentimiento, reconociendo las dificultades que ambos enfrentaban. No hacían falta palabras. Ambos comprendían. Cynthia le ofrecía una sonrisa de apoyo, pero Marcus también podía ver el peso sobre sus hombros, la frustración que cargaba después de otro día más de interacciones incómodas y sonrisas no correspondidas. Por la noche, Marcus permanecía despierto, con la mente llena de preguntas. Se preguntaba si venir aquí había sido la decisión correcta, si traer a su familia a un pueblo que no los quería había valido la pena el riesgo. Quería marcar una diferencia, traer un sentido de justicia y equidad a Brooksville, pero no podía deshacerse de la duda que lo carcomía. La resistencia que sentía, tanto como sheriff como hombre negro, era un recordatorio constante de que era un extraño en ese lugar, que la mera presencia de su familia era un desafío a las normas tácitas del pueblo. A pesar de estos sentimientos, Marcus decidió mantenerse fuerte, para demostrarle a Jordan y Cynthia que podían soportarlo. Se recordó a sí mismo que la resiliencia era algo que él había inculcado en su familia, una fortaleza que necesitarían en Brooksville. Pero a medida que pasaban los días, no podía ignorar el precio que esto les estaba pasando a todos, el rechazo sutil que desgastaba sus espíritus poco a poco. Los pasos de Jordan resonaban suavemente en la acera agrietada mientras se dirigía a la peluquería del pueblo. Había notado que algunos chicos de su edad entraban y salían del lugar después de la escuela, y pensó que cortarse el pelo allí podría ser una forma de sentirse más en casa. Su padre a menudo le decía que dar pequeños pasos para integrarse era parte del proceso de adaptarse, de generar familiaridad en un nuevo lugar. Jordan trató de aferrarse a ese consejo mientras se acercaba a la peluquería. El letrero desgastado sobre la puerta se balanceaba ligeramente con el viento. Respiró hondo y abrió la puerta. Una campanilla pequeña sonó, anunciando su llegada. En el interior el aire estaba cargado de olor a loción para después del afeitado y cuero descolorido, y las paredes estaban cubiertas de cuadros y pósteres viejos de décadas pasadas. Un par de hombres estaban sentados en las sillas desgastadas que había junto a la pared, charlando en voz baja, mientras el barbero, un hombre corpulento con una barba incipiente y ojos atentos, cortaba el pelo de un cliente mayor. Cuando Jordan entró, el silencio se apoderó de la habitación y sintió que todas las miradas se volvían hacia él. Él asintió levemente y murmuró un saludo en voz baja, pero sus palabras no obtuvieron respuesta. Los hombres intercambiaron miradas y sus expresiones adoptaron una expresión indescifrable, casi calculadora. El barbero lo miró de arriba abajo y apretó los labios al ver a Jordan, que permanecía allí de pie, inseguro, con las manos metidas en los bolsillos. Lentamente, el barbero se volvió hacia su cliente y reanudó su trabajo como si Jordan no hubiera entrado. Jordan sintió una punzada de incomodidad, pero intentó no hacerle caso. Se acercó a una de las sillas vacías y se sentó, con la vista fija en el suelo para evitar las miradas curiosas que se dirigían hacia él. Se dijo a sí mismo que debía tener paciencia, que tal vez solo necesitaban tiempo para acostumbrarse a él, pero a medida que pasaban los minutos,
Se hizo evidente que lo ignoraban intencionalmente. El barbero siguió charlando con sus clientes, intercambiando historias y chistes, sin reconocer ni una sola vez la presencia de Jordan. Después de lo que pareció una eternidad, el barbero terminó con su cliente. Se sacudió el polvo de las manos y se volvió hacia el siguiente hombre que esperaba. Jordan se movió en su asiento, preparándose para levantarse, pensando que finalmente era su turno. Pero el barbero no lo llamó. En cambio, asintió con la cabeza al otro hombre y comenzó a cortarle el cabello sin siquiera mirarlo. Los otros clientes le lanzaron miradas divertidas, sonriendo levemente mientras susurraban entre ellos. Pasó una hora y la paciencia de Jordan se agotó. Sentía una mezcla de frustración y vergüenza mientras permanecía sentado allí, obligándose a mantener la calma, a aguantar un poco más. Pero el barbero seguía ignorándolo, y las risitas silenciosas y los comentarios murmurados de los hombres se hicieron más fuertes. Finalmente, cuando el barbero terminó con su segundo cliente, se volvió hacia Jordan y enarcó una ceja como si lo hubiera notado por primera vez. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó el barbero en un tono frío y despectivo. No esperó a que Jordan respondiera antes de hacer una observación burlona sobre cómo la gente como él no sabría mucho sobre un corte de pelo adecuado. Las palabras dolieron, con un desdén apenas disimulado que hizo que a Jordan se le erizara la piel de incomodidad. Jordan logró balbucear que solo quería un corte de pelo, intentando mantener la voz firme, pero su respuesta solo pareció divertir al barbero, que intercambió otra mirada con sus clientes, como si estuviera compartiendo una broma privada a costa de Jordan. «Supongo que no lo sabías, ¿eh?», dijo el barbero con voz llena de sarcasmo. «La mayoría de los chicos de por aquí no necesitan ningún trato especial. Pero quizás tú piensas que eres diferente». Jordan sintió que se le enrojecían las mejillas, pero se mantuvo firme, intentando no dejar que las burlas le afectaran. Pero el barbero no había terminado. Hizo unos cuantos comentarios más cortantes, todos ellos dirigidos a la apariencia de Jordan, con la voz baja pero con un tono que dejaba claro que hablaba para humillar. Los hombres se rieron entre dientes, claramente entretenidos, como si estuvieran viendo algún tipo de ritual tácito destinado a poner a Jordan en su lugar. Después de un momento, el barbero soltó un bufido burlón, fingiendo que estaba considerando cortarle el pelo a Jordan. Señaló la silla vacía, pero antes de que Jordan pudiera moverse, el barbero negó con la cabeza, murmurando algo sobre que él no querría jugar con ese tipo de pelo. El comentario quedó en el aire, cargado de implicación, y Jordan sintió que se le hundía el corazón mientras las risas a su alrededor se hacían más fuertes. El peso de la humillación lo oprimía, y sintió que perdía el control. Había ido allí con la esperanza de un simple corte de pelo, una forma de sentirse más conectado con el pueblo. Pero ahora, sentado allí bajo las miradas burlonas del barbero y sus clientes, se dio cuenta de que no era más que un extraño, un objeto de burla. El sentido de pertenencia que había buscado se había hecho añicos, reemplazado por una profunda sensación de dolor y aislamiento. Al darse cuenta de que no podía aguantar más, Jordan se puso de pie con un esfuerzo, con las manos temblando por una mezcla de ira y vergüenza. Murmuró un apresurado agradecimiento, aunque sabía que nadie lo reconocería, y salió de la peluquería. La campana que estaba sobre la puerta sonó débilmente cuando se fue. Podía sentir la risa que lo seguía, el sonido resonando en sus oídos mucho después de que hubiera vuelto a poner un pie en la calle. Mientras se alejaba, su mente se agitaba en un torbellino de emociones. Ira, vergüenza, impotencia. Quería gritar, vociferar ante la injusticia, decirles que él merecía respeto tanto como cualquier otra persona, pero las palabras se le atascaron en la garganta, tragadas por la amarga realidad de la hostilidad que acababa de enfrentar. Jordan mantuvo la cabeza gacha mientras regresaba a casa. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Aún podía sentir el peso de las palabras del barbero, cada una cargada de desdén, cada una un recordatorio de que no era bienvenido, de que no pertenecía a ese lugar. El dolor de la humillación persistía, clavándose profundamente en su pecho, y mientras se acercaba a su casa, luchó por sacudirse la sensación de vergüenza que lo atormentaba. Cuando llegó a casa, se sentía vacío, agotado. Se detuvo en la puerta principal, respiró profundamente e intentó recomponerse.
pero por mucho que lo intentó, no pudo quitarse de encima la sensación de que algo había cambiado, de que las burlas del barbero habían dejado una marca que no se podía borrar fácilmente. El sol ya se había ocultado en el horizonte cuando Jordan llegó a casa. Se movía lentamente, con los hombros hundidos y la cabeza gacha. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, y cuando finalmente abrió la puerta principal, sintió el calor familiar de la casa, pero eso no hizo mucho por ahuyentar la amargura que se aferraba a él. Esperaba entrar sin que nadie lo notara, desaparecer silenciosamente en su habitación, pero el sheriff Marcus ya estaba en la sala de estar, revisando una pila de informes de su día. En cuanto Marcus vio entrar a su hijo, se percató de su postura encorvada, de sus ojos enrojecidos y de que sus manos se habían cerrado en puños. Marcus dejó a un lado sus papeles y frunció el ceño al observar la evidente angustia de Jordan. Era raro que su hijo luciera tan derrotado, y sus instintos protectores se activaron de inmediato. Se levantó de la silla y dio unos pasos hacia él. Su voz era suave y preocupada mientras le preguntaba cómo había ido su día. Jordan se detuvo y apenas miró a su padre a los ojos. El peso del incidente de la barbería todavía estaba fresco, crudo, y podía sentir el calor de la humillación y la ira hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Se encogió de hombros sin comprometerse, murmurando algo vago, con la esperanza de desviar las preguntas de su padre. Pero Marcus no era de los que dejaban pasar las cosas, especialmente cuando se trataba de su familia. Se acercó, con una expresión amable pero persistente mientras presionaba a Jordan para que dijera la verdad, sintiendo que estaba sucediendo más de lo que su hijo estaba dispuesto a compartir. Después de un largo silencio, Jordan suspiró y finalmente se encontró con la mirada de su padre. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de ira y frustración, y Marcus pudo ver el esfuerzo que le tomó comenzar a hablar. La voz de Jordan temblaba mientras describía su intento de encajar, cómo había ido a la peluquería con la esperanza de un simple corte de pelo, una oportunidad de sentirse un poco más normal en esta ciudad desconocida. Pero mientras relataba la forma en que el barbero y sus clientes lo habían tratado, las risas burlonas, los comentarios sarcásticos, las burlas mezcladas con un desdén apenas disimulado, su tono cambió, volviéndose más frío, más dolido. Su voz temblaba con una emoción apenas contenida, cada palabra llevaba el peso de la humillación que había soportado. Marcus escuchó en silencio, con la mandíbula apretada mientras asimilaba cada detalle, mientras el dolor en la voz de su hijo se instalaba pesadamente en su pecho. Su mano se cerró a su costado, sus dedos presionando su palma, mientras luchaba por mantener su propia ira bajo control. Cada parte de él quería irrumpir en esa peluquería, enfrentarse a los hombres que habían tratado a su hijo con tanta falta de respeto, exigir la disculpa que Jordan merecía. Pero como sheriff de un pueblo que apenas aceptaba su presencia, Marcus comprendía muy bien la delicada posición en la que se encontraba. Sabía que una confrontación podría ser contraproducente, que podría hacer la vida aún más difícil para Jordan y el resto de la familia. Jordan terminó su relato, con los hombros encorvados como si el relato hubiera agotado lo que le quedaba de energía. Marcus se acercó, colocó una mano firme sobre el hombro de su hijo y le ofreció un apretón reconfortante. Podía sentir la tensión que irradiaba Jordan, el dolor que aún hervía bajo la superficie. La visión del dolor de su hijo, de la frustración grabada en su rostro, llenó a Marcus de una sensación de impotencia que rara vez sentía. En su profesión, Marcus estaba acostumbrado a enfrentarse a las situaciones difíciles con decisión y determinación, pero esto era diferente. Se trataba de su hijo, de su familia, y la realidad de su situación lo dejaba atrapado. Se debatía entre su deber como padre, su papel de sheriff, y las reglas tácitas de un pueblo que parecía estar en su contra. La idea de enfrentarse al barbero y a sus clientes volvió a cruzar por su mente, pero la dejó de lado, sabiendo que hacerlo solo provocaría más hostilidad. Marcus respiró profundamente y miró a Jordan a los ojos. Su mirada estaba llena de una mezcla de compasión y determinación. Habló con voz tranquila y firme, reconociendo la injusticia de lo que había sucedido. Le dijo a Jordan que comprendía el dolor que estaba sintiendo, que nadie debería tener que pasar por una experiencia así, especialmente su propio hijo. Marcus le aseguró que su valor no estaba definido por la estrechez de miras de unos pocos habitantes del pueblo, que él era mejor,
más fuerte que el odio que le habían demostrado. Pero mientras hablaba, Marcus podía sentir el vacío en sus palabras. Sabía que ninguna medida tranquilizadora podría borrar lo que Jordan había experimentado, podría compensar la flagrante falta de respeto que había soportado. Y en el fondo, odiaba no poder proteger a su hijo de esto, no poder protegerlo de la hostilidad que invadía esta ciudad. Jordan asintió y su expresión se suavizó un poco, pero Marcus aún podía ver el dolor que persistía en sus ojos. La voz de Marcus se volvió más suave mientras alentaba a Jordan a mantenerse fuerte, a mantener la cabeza en alto a pesar de la fealdad que había enfrentado. Le recordó la fuerza que su familia siempre había tenido, la resiliencia que habían desarrollado a lo largo de los años. Habló de la importancia de aferrarse a su dignidad, de no permitir que el odio de los demás defina su sentido de identidad. Pero mientras hablaba, Marcus sintió una punzada de culpa, casi una sensación de traición, como si le estuviera pidiendo a su hijo que llevara una carga que no le correspondía. Quería proteger a Jordan, arreglar las cosas, pero sabía que en ese pueblo la justicia era algo frágil, y enfrentarse al barbero podía tener repercusiones que no podía controlar. Se quedaron en silencio por un momento. La comprensión tácita se transmitió entre ellos. El peso de la situación los oprimía a ambos. Marcus deseaba poder ofrecer más, poder borrar el dolor que su hijo había soportado, pero era dolorosamente consciente de las limitaciones que enfrentaban, y cuando miró a Jordan a los ojos, no solo vio dolor, sino una fortaleza silenciosa, una resiliencia que le recordó su propio viaje, las batallas que había librado para llegar a donde estaba. En ese momento, Marcus decidió apoyar a su hijo, protegerlo de cualquier manera que pudiera, incluso si eso significaba contener su propio deseo de confrontación. Le recordó a Jordan que no estaba solo, que su familia siempre estaría allí para él, que enfrentarían los desafíos juntos, sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas. Jordan asintió levemente, y su expresión se suavizó al asimilar las palabras de su padre. Aunque el dolor aún persistía, la tranquila seguridad en la voz de Marcus le ofrecía una sensación de consuelo, un recordatorio de que no estaba solo en esto. Se quedaron juntos. El silencio se apoderó de ellos como una frágil tregua, cada uno de ellos entendiendo el dolor, la lucha y la tranquila determinación que necesitarían para soportar. Y cuando se separaron, Marcus supo que ese era solo el comienzo de los desafíos que enfrentarían. La hostilidad del pueblo se cernía como una sombra, un recordatorio constante de la ardua batalla que enfrentaban, pero estaba decidido a mostrarle a su hijo que la resiliencia no era solo una palabra, era una forma de vida, una fuerza que llevarían juntos, sin importar cuán oscuro pudiera ser el camino por delante. El sheriff Marcus estaba sentado en su oficina, poco iluminada, dándole vueltas a la situación. Jordan había pasado por algo de lo que hubiera querido protegerlo, y aunque todos sus instintos lo empujaban a enfrentarse al barbero, vaciló. Marcus sabía que su puesto en ese pueblo tenía sus limitaciones. Había asumido el papel de sheriff con la esperanza de poder marcar una diferencia, pero estaba empezando a ver la profundidad de los prejuicios en ese lugar. Su autoridad, al parecer, solo llegaba hasta donde la gente estaba dispuesta a respetarla, y la hostilidad hacia él y su familia apenas se había suavizado desde que habían llegado. Después de otra noche tranquila e inquieta, Marcus llamó a Jordan a la sala de estar a la mañana siguiente. Lo miró a los ojos y vio los restos de dolor y confusión. Jordan esperó, con expresión tensa, pero Marcus simplemente se sentó a su lado, sabiendo que tenía que abordar esto con delicadeza. Le dijo a su hijo que no volverían a la peluquería. Jordan, con un pequeño asentimiento, entendió. Marcus compartió su razonamiento lo mejor que pudo. No quería que Jordan se sintiera abandonado, pero necesitaba que comprendiera la dura verdad. En algunos lugares, la justicia y el respeto no llegan, ni siquiera a quienes se supone que deben hacerlos cumplir. Jordan miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada, pero no discutió. La tranquila resolución entre ellos se sintió pesada, y a Marcus le dolió el corazón al saber que su hijo estaba aprendiendo una lección que alguna vez había esperado no tener que enseñar. En los días siguientes, la vida pareció volver a una versión forzada de la normalidad. Jordan reanudó sus rutinas en la escuela, pero se movía con más cautela, evitando las zonas en las que pudiera encontrar hostilidad.
Marcus, por su parte, hizo todo lo posible por cumplir con sus deberes como sheriff, aunque se encontró con el mismo desinterés y el mismo desdén apenas disimulado por parte de algunos habitantes del pueblo. Las miradas frías y los comentarios despectivos se habían convertido en su nueva realidad, y aunque Marcus permanecía tranquilo por fuera, cada interacción socavaba su optimismo. Las cenas familiares se volvieron más tranquilas. En el supermercado, notaron que los dependientes se demoraban en atenderlos o les entregaban los productos en bolsas descuidadas. Si Marcus o Jordan hablaban, sus voces eran a menudo recibidas con silencio, como si no hubieran hablado en absoluto. Incluso los pequeños gestos de amabilidad brillaban por su ausencia. Parecían moverse por la ciudad como si estuvieran detrás de una barrera invisible, siempre fuera del alcance de la interacción genuina. Una tarde, Jordan regresó de la escuela visiblemente molesto. Había intentado unirse a algunos compañeros de clase en el almuerzo, pero solo se encontró con miradas y un silencio incómodo. Finalmente, uno de los chicos le dijo que sería mejor si se sentaba en otro lugar. Jordan tomó su bandeja y se fue, sentándose solo fingiendo que no importaba, pero ahora en casa su frustración se desbordó. Le preguntó a su padre por qué la gente de aquí los odiaba cuando no habían hecho nada malo. Marcus escuchó en silencio, con el peso de su propia impotencia casi abrumando a Jordan. Le explicó que el prejuicio no se debía a lo que habían hecho, sino a cómo los veía la gente, moldeado por opiniones que eran muy profundas y que no se podían cambiar fácilmente. Jordan asintió lentamente, tratando de entender, pero Marcus podía ver la frustración y la tristeza que aún bullían bajo su mirada. A veces, Marcus se cuestionaba su decisión de mudarse con su familia aquí, preguntándose si los había puesto en una situación para la que no estaban preparados. Sin embargo, el sheriff que había en él se negaba a admitir la derrota. Se aferraba a un atisbo de esperanza de que, tal vez al quedarse, podría mostrarle al pueblo otra cara, aunque las probabilidades parecían estar en su contra. Aún así, no podía ignorar el hecho de que su hijo estaba creciendo en un lugar donde él era un hombre de negocios. La familia aprendió a apoyarse unos a otros más que nunca. Marcus, Jordan y su esposa encontraron pequeños momentos de consuelo en casa, compartiendo historias y risas, creando su propio espacio seguro en medio de la tensión que los rodeaba. Por la noche, Marcus se sentaba con su esposa y le confesaba sus dudas sobre su decisión de aceptar el trabajo. Ella le ponía una mano tranquilizadora en el hombro y le decía que se las arreglarían, que eran lo suficientemente fuertes para soportarlo. Sin embargo, en el fondo, ella también sentía el dolor de no ser bienvenida. Una noche, mientras caminaban, en la tranquilidad de su hogar, Jordan a veces preguntaba si las cosas cambiarían alguna vez, si algún día la gente podría verlos como... A medida que pasaban las semanas, Marcus se dio cuenta de que la hostilidad no se disiparía así como así. Se quedó con la amarga aceptación de que la justicia, en este caso, no se podía hacer. Sin embargo, frente a esta dura realidad, Marcus decidió mostrarle a su hijo un tipo diferente de fortaleza. Le habló a Jordan sobre la resiliencia, sobre el coraje silencioso necesario para vivir con dignidad en un lugar que se negaba a reconocerla. Se apoyarían mutuamente y se sentirían orgullosos de su integridad, incluso cuando el mundo que los rodeaba decidiera ignorarla. Le dijo a Jordan que el vínculo de su familia era inquebrantable, que podían sobrevivir a cualquier cosa. En su aislamiento, la familia se unió más y encontró consuelo en las historias compartidas, las pequeñas victorias y los momentos de risa que llenaron su hogar de calidez. Para Marcus, estos momentos eran un recordatorio de lo que realmente importaba. Aunque no podía cambiar la ciudad, podía enseñarle a su hijo a mantener la cabeza en alto y a enfrentar cada día con la fortaleza silenciosa que habían llegado a encarnar. A medida que se adaptaban a esta nueva comprensión, los sueños que Marcus había tenido alguna vez de transformar la ciudad se desvanecieron. Sus esperanzas se volcaron hacia el interior, centrándose en proteger a su familia y preservar su dignidad. Aunque el mundo exterior tal vez nunca los aceptara, él le enseñaría a Jordan los valores de la resiliencia, la paciencia y la fuerza para soportar la injusticia sin perder el respeto propio. Con el tiempo, Marcus llegó a aceptar que tal vez nunca recibiera el respeto que había esperado, pero a los ojos de los demás, él no lo haría.
Y así, la familia continuó navegando.